No, ¿sabes por qué es interesante lo que estamos haciendo? Porque es justamente lo que yo siempre he soñado con hacer. Tener una experta en el área y yo tratar de modelar todo lo que me dice e irle mostrando hasta que lleguemos a entender la estructura del problema, ¿ves? Eso es lo que estamos haciendo. A ver, tengo varias preguntas. A ver. Primero tengo una petición. Me gustaría que escribieras en nuestro Dropbox ese protocolo que tú me dices. O sea, yo llego al hospital, me hago el test y que me despliegues las reglas de decisión que hay. Cuándo lo hago, cuándo me tengo que repetir o no. Y en particular te hago que me señales cuándo se repite el mismo test y cuándo se cambia de test. Porque lo que te entendí es que hay un momento en el cual te hacen otro test distinto. Que no a todos. De hecho, la razón de Sí, ser okay. por la cual no se hace el segundo test inmediatamente es porque, bueno, en realidad ese test es un poco más caro y dura un poco más. Entonces, es como que el ELISA funciona como un tamizaje, como decir, vamos a ver cómo están estos parámetros y si no, especificamos un poco más. Ya, tengo una pregunta. Por lo que entendí, y corrígeme, si yo pongo ELISA igual positivo, eso no significa automáticamente que me van a hacer el segundo test. No, bueno, si sale positivo, es usual que sí se haga para verificar, digamos, pero si por alguna razón, bueno, esto sería algo que habría que ir a preguntar en un laboratorio, a ver cómo lo hacen, o sea, o a algún doctor, a ver qué decisiones toman. Porque, digamos, si todos salen positivos, es probable que le vayan a decir de una vez que es positivo a la persona, que Espérame, no cuando me dice, necesariamente se repite el test, pero porque de algún modo los parámetros ya calzan, como decir, al otro lado de la curva. No necesariamente en los rangos menores en donde no está claro o ver hasta qué punto realmente es que ese punto de corte que se define para los que sí y para los que no, o sea, si eso para abajo, digamos, es riesgoso o no. ya, 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 necesito entender más eso, pero ya. Pero bueno, me gustaría que me lo... Ahora mira, tengo esta pregunta, Milen, te la voy a A escribir ver. acá para... Mira, ay, me equivoqué. Porque todavía yo no voy a mi pregunta inicial, pero no importa. Mira, acá, Milena, mira. ¿En qué se basa la decisión de decirle a un potencial, a una persona más bien, si realmente es portadora del VIH o no? Porque una cosa es, se hace el test, salió positivo. Pero otra cosa distinta es, condicionalmente a que el test es positivo, y hay una probabilidad de que yo realmente sea portador. Uh-huh.
Y si yo conozco esta probabilidad, le saqué la I y la C. Si conozco esta, esa no me da información para conocer esta. Sí, de hecho esto es un problema en la salud pública porque empiezan, o sea, que de todas formas está implícita en cualquier tipo de diagnóstico. En el Sí, momento por en el que supuesto. uno se hace la prueba, independientemente de que sea positivo o negativo, hay una fase de estrés en el que incluso, esto por ejemplo también es común cuando una mujer embarazada se va a hacer la prueba para Sí, ver si igual. el hijo es que tiene síndrome de Down o algo así. Sí. Entonces empiezan como unas cosas. Entonces, es lo mismo, es como decir, ok, bueno, yo te voy digamos que puede ser que lo tengas, pero todavía no sabemos, no entendemos qué es ese resultado. Entonces se va a otra prueba y ahí, pues se confirma o se descarta. Pero sí se entiende todo el problema de falsos positivos, como incluso a nivel de salud pública, es una representación bastante amplia de personas y que dependiendo del país, eso puede ser un margen distinto. Entonces, la persona entra en una especie de, digamos, de conflicto que no sabe si sabe, o incluso cuando ya empieza a tener el diagnóstico, realmente, bueno, ¿qué significa eso? ¿Será que se equivocaron? ¿Existe esa posibilidad o no? Siempre es tan... Espérame, déjame escribir algo acá a propósito de lo que me acabas de decir, a ver si entendí. Mira, ¿A dónde qué lo huevada. escribiste? Es que estoy compilando, estoy compilando. Ah, bueno, ok. Mira, si yo entiendo, o sea, lo que yo entiendo, al laboratorio o al que vende el test, etcétera, le interesan estas dos cantidades. Le interesa la sensibilidad y la especificidad. Yo supongo que eso es como los criterios que un médico, un hospital, lo que sea, toma en cuenta para comprar o no comprar un determinado test. Sí, o incluso puede ser una técnica quirúrgica, ¿verdad? O una Ok, técnica de un médico, ¿verdad? ¿Hasta qué punto se decide esto o se decide lo otro? ya. Pero lo que yo entiendo de la discusión ahora es que el interés para la salud pública, los parámetros de interés, diría yo, para la salud pública son la probabilidad de ser portador condicionalmente a que el test dio positivo y la probabilidad de no ser portador condicionalmente al que el test dio negativo. Al ministro de Salud le interesa saber, tener alguna idea de estas dos cantidades, ¿no? Por ejemplo, en el COVID, suponte que hagan un buen protocolo de esta huevada del test. Al ministro le interesa saber entre los que salió positivo el test, yo quiero saber la proporción de los que están realmente, lo que sea, Sí, contagiados. No. correcto. Incluso eso se tiene que hacer para saber si el test funciona. De hecho, la primera vez que se corre el test deben haber dos pruebas. Una que es la que se llama Gold Standard el estándar de oro y la otra que viene a ser como la nueva forma de que puede ser que cambie, ¿verdad? Que en lugar de medir sangre se mida saliva. O que ya desarrollamos tanto, que identificamos tanto los co-founders o los factores o todos los elementos y entonces hacemos una lista de todos esos y decimos, este lo tiene, este no, este. Entonces, si todos esos suman o se conjugan de cierta manera, entonces hay un positivo. Esto tal vez saliéndome un poco del marco del VIH, ¿verdad? O sea, hay
incluso otros elementos que Explícame, se diagnostican. ya, no, de nuevo, explícame, no entendí, no entendí. ¿Por qué Me necesito hacer? perdí. Sí, porque todavía yo no hago mis preguntas, porque espérate, déjame volver a compartir. Antes de esa observación que tú me acabas de hacer, que luego la retomo. Si yo tengo la información de la especificidad y de la sensitividad y la especificidad, suponte que esa información viene en la cajita del test, esa información no me es suficiente para conocer, aquí serían los falsos positivos y los falsos negativos. O la proporción de los que efectivamente son portadores, dado que el test dice que lo son, y la proporción de los que efectivamente no son portadores, dado que el test dice que no lo son. Estas dos cantidades que yo puse aquí, interés para la salud pública, no las puedo deducir a partir de estas dos cantidades que caracterizan el test diagnóstico. Sí, y luego que hay otra pregunta subyacente, en especial en la definición del portador, o sea, porque acá, digamos, yo no sé, o sea, digamos que yo parto de la incertidumbre absoluta, o sea, algo le está Sí, pasando a mí o a alguien y no sé qué es, entonces empiezo a medir cosas, a ver, bueno, resulta que esto me está coincidiendo de cierta manera, entonces eso lo empiezo a ver con más frecuencia hasta que yo incluso defino una conjugación para esa condición o esa situación o ese equilibrio fisiológico. Entonces, el tema, la pregunta que se mete ahí o que se profundiza ahí es cuál es la causa real de la enfermedad. O sea, sí, porque sí, que acá es donde se genera una paradoja. Si al final no hay definición de una aportación de algo, sino que estamos hablando de una dinámica de simbiótica, digamos, entre el cuerpo, el ambiente y hacia adentro, ¿verdad? Cómo funcionan los órganos. Entonces no estaríamos hablando de un portador, estaríamos hablando de otra cosa. O sea, el parámetro sería otro. ok, entiendo. Porque si no, de algún modo, o sea, si eso no está certero, no se indefine. Entonces estamos simplemente validando el test a ver a qué momento, digamos, es funcional aplicarlo y que además es seguro aplicarlo. ¿Por qué? Porque que esto no vaya a incidir, por ejemplo, en que personas que no tienen VIH vayan a empezar a tomar tratamientos que tal vez más bien les va a ocasionar más problemas que beneficios, por ejemplo, en Ya, especial si las personas están sanas. ya, tengo que volver a escuchar lo que me acaba de decir, pero entonces yo hago de nuevo esta pregunta. Hay una ciudad, un país, lo que sea, una región, y como sale de ese pecho, ¿no? Y comienza a hacer test diagnóstico de, de VIH. Lo único que conocemos, espérate, eso lo tengo que escribir, po. Lo único que conoce la persona, espérate, voy a escribir esto, espérame, déjame escribir aquí otra línea. Si es que acuérdate que hay, o sea, hay como dos preguntas que salen, ¿verdad? Una es sobre exactamente qué es lo que pasa con la enfermedad o con la condición del cuerpo. Y lo otro es el desarrollo tecnológico. No necesariamente van de manera coherente uno con el otro. Es Sí, posible correcto. que el desarrollo tecnológico se dé muchísimo más rápido que incluso el entendimiento de la enfermedad, aunque esto es paradójico. Pero así es como de algún modo se ha practicado. Sí, bueno, es que yo necesito que descubramos dónde está la trampa. Espérame, estoy escribiendo, espérame, por favor.
Ya, mira, Milena, a ver. Sigo con mis preguntas. Suponte tú que en el paper de Kenio, en donde sea, se va a hacer el test. Ya hacemos una redada y vamos a mirar en un pueblo la cantidad de personas que tiene, que podría ser portador o no. Al final de la jornada vamos a conocer la proporción de test positivos y la proporción de test negativos, ¿cierto? Claro, si yo, mira, aquí está la sensitividad, aquí Ujú. está la especificidad. Si yo doy confianza a lo que el laboratorio me dice, si el laboratorio me dice, mira, mi test tiene una sensitividad del 0,9, del 90%, y la especificidad es, no sé, pues, ¿qué número le pongo? Del 80%, si yo creo que esos dos valores siguen siendo válidos en una ciudad específica, con las interacciones que tú me estás mencionando específicas, entonces puedo calcular la prevalencia. Sí, de hecho esa es la idea del test, poder recolectar la prevalencia. Cuando empiezas Pero a repetir el test es donde encuentras la incidencia. Pero la incidencia sobre todo, digamos, es más a nivel observacional, o sea, tiene que darse, bueno, me refiero más a de largo plazo, o sea, de que aquí es, digamos, donde empieza a entrar en juego, por ejemplo, quiénes serán los realmente portadores, si es que hay una aportación, o quiénes son los que realmente, digamos, están enfermando, quiénes retroceden o quiénes se enferman. mm, mm, mm. O sea, a ver, déjame, suponte, dame una, dame una sensibilidad de un test de VIH, de VIH. Sí, de hecho estoy buscando Dame una, a ver. la fórmula. Aquí está. Entonces, digamos, la sensibilidad se define como el número de verdaderos positivos sobre la suma de el número de verdaderos positivos con los falsos negativos. Ese sería, digamos, como el porcentaje de sensibilidad. O la definen también como la probabilidad de que un test positivo dado, no, que un test de positivo dado que el paciente tiene la enfermedad o tiene la condición. Ya, espera. No, no avance, no avance, por favor. Ya, o sea, esto, De que la tenga, dado que, sí, de que sea positivo, dado que la tiene. ya, esta es la sensitividad. Ujú. Listo. Y la especificidad entonces sería esta, que es negativo dado que no la tiene. Cuando uno compra un test, ¿esos dos números vienen de la cajita? No, de hecho ha pasado, a mí me ha pasado que, bueno, esto yo creo que obviamente es porque conozco los datos, pero, o conozco digamos, la teoría que se usa,
pero a veces yo he preguntado a médicos, digamos, cuando quiero saber sobre, por ejemplo, un tratamiento quirúrgico, si lo contrato con ese cirujano o no, digamos, o si va a aplicar alguna técnica, entonces yo le pregunto, bueno, ¿y usted sabe cuál es la especificidad y la sensibilidad de ese test o de esa prueba? Usualmente no dan el número, digamos, o dicen o muy bien o no te dicen nada. Lo que he encontrado en los laboratorios es que, digamos, por ejemplo, va uno al laboratorio o a la sección de departamento de microbiología del hospital y entonces ahí, digamos que uno le pregunta al laboratorista, bueno, usted sabe de estas pruebas cuántas salen negativas o cuántas salen positivas o cuántos salen que eran falsos negativos o falsos positivos. Hay algunas que sí son fáciles de contar, otras tienen que esperar la verificación y todo para darse cuenta. Espera. Cuando hablas de la verificación, significa que tú tienes un mecanismo, no sé si está bien dicho esto, microbiológico que te permite saber efectivamente. Hay algo En más el, fácil, más en fácil, el más caso del fácil. VIH sí, porque, digamos, si tienes dos pruebas, digamos, al hacer tantas pruebas, tienes como la repetición de ver si fue que la prueba falló, entonces de ahí simplemente la estás repitiendo. Si vuelve a dar el mismo resultado, simplemente ambas pruebas fueron válidas, o sea, dieron un resultado válido. Ahora, si donde se va al otro test, en donde dice no fue positivo, esa estadística no necesariamente regresa al laboratorio. O donde empiezan a decir, ok, resulta que de todas estas pruebas que salieron positivas, tantas resultaron que no eran positivas. Ese dato no necesariamente lo manejan. Y puede que sea ¿En serio? más complicado de recolectar de lo que yo piense y que por eso es que no se recolecte. Pero digamos que, o por ejemplo, cuando se empezó a dar todo este tema con el COVID, esa era decir como una oportunidad de oro que había de decir en el 2020. ¿Por qué? Porque, ok, bueno, empiezas a aplicar el test y hasta puedes hacer hasta un muestreo o haces un test como lo hicieron algunos países que diagnosticaron a la población completa. Entonces, ¿qué era lo valioso de eso? Esto es ya un líder que hasta tiene visión sobre la salud poblacional, porque entonces empieza, bueno, en lugar de intervenir, o sea que este es uno de los principios éticos, o sea, yo antes de intervenir debo saber primero qué es por lo menos la condición básica o base de la persona o de la población. Entonces, aplico test y, por ejemplo, creo que Islandia hizo test nacional, o sea, diagnosticó a todo el mundo. ¿Qué genera eso? Bueno, en primer lugar, eh, genera una sensación de calma inmediatamente, aunque no sea intervencional, pero por lo menos recolecta información. La otra, ¿cuál es? Que de esos test van a salir una cantidad de positivos y una cantidad de negativos. Y de ahí se puede sacar la prevalencia. Por lo menos una prevalencia basada en el test, aunque el test tenga sus problemas. Ya después, cuando se amplía al observacional y se ve, digamos, por hospitalizaciones o por otros elementos, ahí se puede ver cuántos de esos test positivos, digamos, eran realmente positivos y cuántos o no requirieron atención médica o eran falsos negativos también. Espérame, necesito entonces, a propósito de lo que tú me estás diciendo, hacerte una pregunta. Espérame. Déjame poner De ahí, bueno, no sé, esto. de hecho de ahí lo valioso que los test a nivel nacional empiezan a tener, pero el punto es que a la hora de intervenir antes que testear, se pierde una información valiosa, que era el estado basal en el que estaba la población antes de intervenir.
A la mierda, espérame, ¿por qué no me está tomando esto? Em, Espérame, Milena, un minuto. No sé qué mierda pasó aquí. Ah, bueno, después corrijo ese enredo. ¿Qué pasó con el título? Ujú, 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 ujú. Mira, aquí puedes ver un poco cómo se ve esto en, en gráficas. A ver, muestra. Y donde, bueno, una forma de verlo sí es, o sea, la curva hacia los negativos y la curva de los positivos. Pero hay un punto en donde ambas se traslapan. Y la página esta amarilla, el que dice cut off ¿Mm? o el punto de corte, ese es el que, digamos, es el que es más variable a nivel político, o sea, que uno puede ponerlo más hacia la izquierda, entonces ahí aumenta los falsos positivos, porque estás aumentando de la curva de los negativos. Pero si te vas al otro lado, igual amplías los falsos negativos, porque entonces hay más probabilidad de ser positivo, aun cuando no se es. De acuerdo. Sí, de acuerdo. Igual tengo una duda aquí. Espérame, ¿por qué? ¿Por qué espérate. Bueno, de hecho yo lo que, si quieres más bien, vamos como haciendo un resumen de lo que hemos conversado ahorita para hacer algunas anotaciones. Y recuerda que hoy también hay metacoloquio. Lo sé, lo sé, lo sé. No me Entonces, presiones. ¿qué digamos? Eh, bueno, todo esto al final quisimos hacer esta cuña de por qué, bueno, al menos ese comentario que hicimos cuando estuviste acá, de que por qué los astrólogos parecían más profesionales que los estadísticos o los matemáticos. Con el perdón Sí, y el permiso de todos los que escuchan esto. Pero, bueno, planteándonos algunas preguntas sobre cómo, bueno, y creo que esto fue lo que hablamos al inicio, ¿verdad? De cómo a veces se tiende a reducir tanto la práctica de estadística, ¿verdad? Que tiende a practicarse hasta de una manera, eh, digamos, sin asumir la responsabilidad de lo que se está midiendo o de cómo se construyen esos conceptos y realmente a lo que está refiriendo. Hoy dimos el clavo con dos. Bueno, un tema es esta indeterminación, que es el meollo del asunto en términos de clasificación en bioestadística.
o al menos como se hace de una manera estándar. Y la otra es el cuestionamiento que hay sobre la causa real de la condición o de la enfermedad o de lo que sea que se esté midiendo. Y que ahí, Sí. bueno, ¿cómo se genera esta ilusión óptica en especial si no se tiene claro cuál es la Sí, causa? digo, Si no se tiene claro cuál es la causa y que se empieza a desarrollar tecnología sin necesariamente desarrollar investigación en esos elementos causales. O que, digamos, se corresponden más coherentemente con la modelación, ¿verdad? O sea, de que a la hora de haber una paradoja dentro de la misma hipótesis o dentro de cómo se construye empíricamente el dato, el resultado va a ser otra paradoja, de algún modo. sí, 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 sí. Entonces, todo esto, bueno, ya tratando también de elaborar la propuesta primero sería proponer un programa de enseñanza que todavía no le hemos puesto nombre, está en 3 puntitos, pero que Sí, está iniciando muy particular en el discurso o en la revisión o en la revisitación de los aspectos éticos dentro de la práctica de investigación y cómo incide esto a nivel de la determinación de un modelo estadístico o de cualquier elaboración analítica o de contraste que se requiera, digamos, para plantear o para informar una decisión. bueno, ¿qué Voy tengo a que hacer reaccionar? rewind para ver todo lo que dije. No, mira, a ver, espérate. Por ejemplo, bueno, lo que comenzamos a hacer ahora y no lo hemos terminado, estamos ahí en la mitad, ¿o no? Pero yo creo, primero, en términos de nuestra propuesta de cómo enseñar esta como interplay, no sé cómo decirle, ¿no es cierto?, entre lo que se acostumbra a llamar ética y la metodología, ¿no es cierto? Y yo creo que el modo en que nosotros deberíamos hacer la sesión, el curso o ciertas sesiones, por supuesto que más preparado, es exactamente lo que hicimos hoy día. Es decir, yo hago preguntas, tú respondes. Yo trato de escribir. Tú haces preguntas, yo respondo. Tú tratas de escribir. Para que la gente se dé cuenta cómo se construyó la metodología y dónde están los puntos, ¿cómo decir? Que a veces simplemente hay que suponer ciertas cosas porque si no, no se resuelve el problema. Uh-huh. Sí, que si no uno seguiría dando vueltas sobre el mismo problema. Y hay que, hasta cierto punto, sí, ese es el plano político, que no necesariamente, o sea, sí, hay una crítica que se interpone, pero de algún modo tienen que resolver y esto también es importante notarlo. Ahora, yo quiero resaltar sobre esto que estás diciendo de que quieres que la gente se dé cuenta y es que los que vayan a ser parte Nuestros de... alumnos, nuestros alumnos. Sí, ¿no? Pero de todas aquellas personas, digamos, que son parte de Mandarina Labs y que quieren unirse a esto, es como darse cuenta que estamos construyendo incluso una forma de hacer investigación. O sea, que estamos promocionando integrar de manera consciente todo el plano ético y esa es apenas como la primera parte que estamos planteando en esta construcción, Sí, ¿verdad? apenas la primera parte, correctamente. Pero Pero sí es importante de algún modo empezar por ahí para poder definir los nortes o las guías importantes hacia dónde es que estamos construyendo. No sé qué te parece. sí, claro, a ver, no sé cuáles serían, para mí los nortes, para mí no sé si el norte, el primer centro sería
deconstruir lo que las prácticas y los protocolos habituales. Porque si no, ¿cómo sabe? Porque parte de la responsabilidad cuando hacemos investigación es no dar por sentado que el protocolo es perfecto. Entonces, pues mira, déjame poner solamente, voy a aprovechar, ahora que lo escribí bien, y voy a aprovechar tu ejemplo de Islandia, que yo no lo conocía, que tú me dices que hicieron un test a toda la población. Ah, bueno, en algunos países, pero esto con respecto al COVID, ¿verdad? Ya, respecto al COVID. Sí, esto, en algunos países sí se practicó el testing que le estuvieron llamando. Entonces, es como facilitar por medio de los sistemas de seguridad social las pruebas y que se hace un barrido como a nivel de censo, aunque no necesariamente se complete, pero ese sí era el objetivo de testear lo más que se pudiera en el menor tiempo posible. Ya. Porque al final, por ejemplo, la prevalencia es una fotografía, pero sacar esa fotografía solamente si ya los datos están recolectados se puede hacer. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Entonces, aquí te hago la siguiente pregunta, mira. Supongamos que Islandia hizo esto a nivel de censo lo más amplio posible. Por lo tanto, ellos fueron capaces de conocer la proporción de test positivos. Sí. Además, tenían un test, supongamos, déjame suponer, que usaron el mismo test diagnóstico. Por lo tanto, se supone que del laboratorio alguien les dijo cuál era la sensibilidad, el que está en rojo. Ese es el problema con el COVID. Ese es el otro problema que hay con el COVID. Pero entonces porque el COVID es nuevo. Entonces no hay nadie que pueda decir la prevalencia o la sensibilidad. Eso no existiría. Bueno, ahí es donde quiero llegar, pues, Milena. ¿Te das cuenta? Si yo no conozco lo que está en rojo y no conozco lo que está en azul, y tampoco conozco la proporción de contagiados reales, digamos, portadores reales, aunque yo conozca la proporción de positivos, no conozco nada. Allá donde yo quiero ir, ¿ves? Si yo conozco el protocolo, yo digo, vamos a usar el mismo protocolo, tú y yo llegamos a esta ecuación y yo le digo, magia, como dicen ustedes, pero si usted solamente conoce la izquierda y tiene tres incógnitos, ¿de dónde mierda va a conocer esas tres cosas, digamos? Bueno, y todavía con enfermedades que son crónicas es más fácil porque las personas están en ciertas condiciones por periodos de tiempo amplios, pero cuando eso es lo que yo quisiera, por ejemplo, que hiciésemos un ejercicio así, dialogado tú y yo, con la participación de los estudiantes, por ejemplo, el protocolo del VIH. Y desmenuzarlo completo y saber, esto es lo que se supone, esto es lo que no se supone. Y además, nos tiene que dar la fuerza para hacerlo, combinarlo con estos datos de sangre. Para que la gente se dé cuenta qué es lo que estamos, qué significa de verdad hacer una investigación responsable. Hay que entender todo. Si y de hecho, parte de lo interesante de esto es que vamos a dialogar para los modelos que se usan para enfermedad infecciosa y los modelos que se utilizan para crónicas y los modelos que también se están planteando ya a nivel más agregado. Esa parte ya teórica, incluso desde la crítica de la regresión lineal a incluso modelos tal vez más geométricos o ecuaciones en las que se toma en cuenta los aspectos de causalidad de alguna u otra manera. Aunque eso, siempre estamos hablando de reducciones, pero esto es un poco lo que estábamos diciendo, de que al final de cuentas también hay toda una política que generar o que se hace imperativo, digamos, proponer por lo menos una forma en la que sigamos investigando, pero que también podamos tomar decisiones. Bueno, de acuerdo, sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero sí, no sé qué decir eso. Está bien, de hecho, lo único que quiero plantearte ahora es que bajo esta mirada de propuesta didáctica y de enseñanza y aprendizaje, digamos, de lo que sería un plano de modelación epidemiológica,
y la toma de decisiones a nivel de salud pública. Bueno, ¿cómo es este diálogo? Digamos, básicamente lo que quiero decir es que así como el test de diagnóstico refiere a algo negativo y a algo positivo, así como está conjugado en el binomio de enfermedad-salud y que también está en el de enseñanza-aprendizaje, que para mí se conecta con el tema del método científico y todo incluso la parte Sí, por supuesto. analítica. Sí, por supuesto. Que entonces planteamos la convergencia de ambos discursos, digamos como la crítica de la patología, que sería, digamos, como la investigación o la observación de las causas, o si realmente esto hasta qué punto tiene sentido, o hasta qué punto no, o hasta qué punto, digamos, no hemos estado ni siquiera viendo las causas. Y la otra parte que sería, digamos, como la comprensión de, bueno, se le puso así, como la comprensión o entendimiento de los estados de equilibrio o de salud. Y acá es donde viene, digamos, incluso una conceptualización, otros modelos o otras formas de incluso organizar la investigación en salud pública. Que permita, digamos, el desarrollo tecnológico más coherente, o sea, no necesariamente seguir con esta disyuntiva de empezar a generar tecnología, y hasta se genera una ilusión óptica de que eso es lo que soluciona cuando ni siquiera sabemos absolutamente nada de lo que estamos haciendo. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Bueno, genial, entonces seguimos. ¿Te parece? Hacemos Sí, el corte aquí y hagamos el seguimos corte la aquí. próxima semana. Sí, sí, sí. Y ahora, no, espérate, no, solo quiero parar de grabar.